Hola, 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 hola. Bienvenidos de regreso a josemolinafotos.com. Gracias por seguirme, gracias por comentar, gracias por manito arriba. Los aprecio un montón. Estuve una semana perdido, pero aquí estoy. El capítulo de hoy vamos a hablar de cómo comenzar a tomar las fotos pasando de este modo a este otro modo. ¿Por qué? Poder tener más control a la hora de decidir qué queremos hacer con la foto. ¿Qué clase de fotografía es la que queremos hacer? Si bien es cierto que con nuestro celular, casi todos los celulares de gama alta hoy en día tienen un buen procesamiento de imagen, te tomas la foto y ya, y no tiene por qué quedar una mala foto. Puede ser una buena foto. Pero hay ciertas circunstancias en donde uno quiere decidir qué va a ocurrir con la fotografía. ¿Qué va a ocurrir con ese elemento final que vamos a obtener en la fotografía? Bien puede ser que quede subexpuesta, que quede sobreexpuesta, que quede con cierto movimiento, que el sujeto quede con movimiento dentro de la foto, que quede todo paralizado dentro de la foto. Eso todavía los celulares no lo pueden hacer. ¿Cómo lo podemos lograr? Utilizando el modo manual en nuestras cámaras. Porque con el modo manual podemos afectar básicamente con 3 parámetros cómo la luz llega al sensor de nuestra cámara. Tenemos que recordar que la fotografía no es más que capturar luz. Cada haz de luz que pega en nuestro sensor, que pega, cuando digo pega es cada uno de esos haz de luz combinado en el sensor y en el procesamiento que hace la cámara, es convertido, es traducido, que al final componen la imagen. Lo que vamos a ver es rápidamente conceptos básicos de cómo llegar al modo manual, cómo entender cada uno de los puntos del triángulo de exposición y cómo comenzar a experimentar con esos parámetros. Vamos a ver ejemplos en cada uno de los puntos del triángulo. El primer elemento del triángulo, la ISO. La ISO hoy en día en la fotografía digital es lo que antes en la fotografía analógica era el ASA. Lo que hace referencia es qué tan sensible vamos a colocar nuestro sensor para que reciba la luz. Antes era qué tan sensible es la película para recibir el haz de luz. Según el modelo de cámara, puede ir de 100, puede ir de 50 a 12.000, a 125.000, a lo que fuera. Mientras menos luz hay, más sensible tenemos que hacer el sensor. Mientras menos luz hay, más ISO debemos colocar en nuestra cámara, debemos setear en nuestra cámara. Mientras más luz hay, podemos o deberíamos hacer más bajo el ISO. Eso quiere decir que con un ISO de 100 es porque estamos viendo que en el ambiente donde vamos a hacer la fotografía hay mucha luz. Si colocamos un ISO de 800 o demás, es porque nos estamos dando cuenta que en el ambiente hay muy poca luz. Todas las cámaras reflex todas las cámaras reflex traen integrado un fotómetro. ¿Eso qué hace? Bueno, cada vez que nosotros hacemos la medición, que por lo general es en el botón de disparo, uno lo presiona hasta la mitad del recorrido, el lente enfoca y en ese momento vemos en la parte de abajo del visor como unas guías. Esa guía puede estar más a la derecha de nuestra vista o más a la izquierda. Eso quiere decir que la fotografía, si la tomas tal cual como él está haciendo esa medición, va a quedar más subexpuesta o más sobreexpuesta, más oscura o con mucha más luz, mucha más claridad. Lo ideal es que ese medidor de ese fotómetro interno de la cámara esté en el medio. Eso nos dice que la foto va a estar equilibrada, no va a estar sobreexpuesta ni subexpuesta, es decir, no va a estar toda blanca ni toda negra. Esa es nuestra intención. Puede que yo quiera hacer una foto donde todo esté sumamente subexpuesto, esté muy oscura. ¿Por qué? Porque esa es la intención mía. O al contrario, puede ser que yo quiera que la fotografía quede sobreexpuesta, es decir, tenga muchísima luz
¿Eso de qué va a decidir? De cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes quieren transmitir con la foto? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer con la foto? Y esa es una de las bondades de usar el control manual de la cámara, el modo manual de la cámara. Tenemos entonces esta parte del ISO, ese primer punto de la pirámide, del triángulo de exposición. Aquí tienen un par de ejemplos. La foto que podríamos decir que está equilibrada, es decir, el fotómetro justamente en la mitad de lo que nos indica en el visor, sería así. Pero esa misma foto, solamente incrementando el valor del ISO, obtendríamos esto. Y bajo esas mismas condiciones del ambiente, solamente bajando el valor del ISO, obtendríamos esto. Entonces es un ejemplo claro de cómo afecta la ISO nuestra fotografía. El siguiente punto en el triángulo de exposición sería la velocidad de apertura, la velocidad de disparo. ¿Esto qué quiere decir? El lente tiene un diafragma. En el momento que nosotros presionamos el disparador de la cámara, ese diafragma lo que hace es cerrar y abrir. Cerrar y abrir. La velocidad de disparo nos indica qué tan rápido va a cerrar y abrir el diafragma. ¿Y esto cómo nos afecta? Nos afecta en la cantidad de luz que le está llegando al sensor de nuestra cámara. Mientras más rápido abre y cierra, menos luz llega al sensor. Mientras más lento abre y cierra, más luz entra al sensor. Eso quiere decir que si tengo poca luz en el ambiente, quizás yo retrasando la velocidad de apertura del diafragma logre capturar más luz y la foto me quede equilibrada, no me quede subexpuesta por la falta de luz. Pero el atributo en especial que tiene la apertura, que tiene la velocidad de apertura del diafragma, es que nos permite o congelar el movimiento si disparamos muy rápido, o que se vea con lo que se llama blur, es decir, no queda congelado el movimiento, porque como el diafragma abre y cierra lento, la luz que entra al sensor de ese movimiento captura mayor parte de él. ¿Cómo lo vemos en un ejemplo? Con un disparo rápido obtenemos algo como esto. Aunque el sujeto va corriendo, logramos congelarlo en el tiempo, porque nuestra velocidad de disparo fue muy rápida. Si con este mismo sujeto, con esta misma situación, nuestra velocidad de apertura del diafragma es muy lenta, es decir, toma mucho más tiempo, obtenemos algo como esto. Mismo sujeto, mismas condiciones del ambiente, pero velocidad de apertura, velocidad de obturación de nuestro diafragma con valores distintos. Entonces, como ven, la velocidad de apertura del diafragma nos afecta la cantidad de luz que entra al sensor, pero también nos da esta particularidad de que podemos congelar lo que ocurre en el momento o podemos registrar parte del movimiento de lo que está ocurriendo en esa escena. Ahora, el tercer punto de ese triángulo de exposición es la profundidad de campo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes ahorita me están viendo enfocado, totalmente nítido a mí. Pero si ven la pantalla de detrás de mí, que hasta hace nada tenía el protector de pantalla, que no me había dado cuenta que se activó, la imagen que están viendo está completamente borrosa. Ese efecto que se conoce como efecto bokeh, efecto bokeh, nos da esa sensación de cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en ciertos objetos que están más cerca o más lejos de nosotros. Ese es el tercer punto del triángulo de la exposición, la profundidad de campo. ¿Y cómo se logra eso? ¿Qué es lo que ocurre en el lente de la cámara para que eso ocurra? Bueno, la profundidad de campo nos indica qué tan abierto o qué tan cerrado el diafragma va a abrir. Acuérdense la velocidad. Qué tan rápido o lento el diafragma abre y cierra. La profundidad de campo ahora nos dice qué tanto va a abrir ese diafragma en esa velocidad que ya le habíamos seteado anteriormente. Fíjense cómo afecta esto. Primero, cómo afecta a la luz. Mientras más abierto esté el diafragma, más luz entra. Importante, porque entonces tenemos que tener en cuenta también cuánta luz hay en el ambiente. Mientras más abra el diafragma, más luz va a entrar al sensor.
Pero está este efecto que les estoy nombrando. Cuando el diafragma abre mucho, se crea una profundidad de campo muy pequeña. Mientras más pequeña es la profundidad de campo, más enfocado tienes a tu sujeto y más separado del fondo se ve, porque el fondo va a estar mucho más borroso. Puedes hacer el efecto contrario, puedes hacer que el fondo esté completamente en foco y que tu primer plano esté completamente borroso. Entonces, teniendo igual la apertura del diafragma muy grande. Mientras más abierto está el diafragma, más pequeño es el valor en nuestra cámara. Es decir, una apertura 1.2, una apertura 1.8, como es el caso de este lente que yo estoy utilizando ahorita, que lo más que abre el diafragma es 4. Eso quiere decir que el efecto de la profundidad de campo, este efecto de bokeh, es mucho más grande. Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos en un lago y queremos hacer una foto donde absolutamente todo esté en foco, porque es un paisaje, ¿verdad? Nosotros regularmente queremos que en un paisaje todo se vea en foco. Nosotros vamos a disparar con nuestra apertura de diafragma lo más grande que el lente permita. Por lo general, el mejor punto para hacer este tipo de disparo es en una apertura de diafragma media entre lo que te da tu lente. Es decir, si el lente te da una apertura máxima de 22, quizás un 8 o un 12 es una buena opción para disparar. Entonces, diafragma abierto, lo más que se pueda, nos da una profundidad de campo pequeña. Lo que esté donde hayamos decidido enfocar es donde va a estar enfocado, y el resto del plano, si enfocamos en este plano, todo lo que esté por delante y por detrás de ese plano va a estar desenfocado. Si usamos una apertura F muy grande, el diafragma va a abrir más pequeño, y mientras más pequeño abra el diafragma, todo el plano, todos los planos de nuestra fotografía va a estar enfocado. Es decir, que si enfocamos en este plano a un f22, todo lo que esté por aquí delante de ese plano y detrás de ese plano va a estar completamente enfocado. Como ven en este ejemplo, el plano donde está el sujeto, donde yo enfoqué, está completamente nítido. Todo lo que esté detrás de él va a estar desenfocado. ¿Qué pasa si ahora cierro mi diafragma? Bajo las mismas circunstancias, obtengo esto. Ahora todo está enfocado. El plano del sujeto donde yo enfoqué y todo lo que esté detrás de él y adelante de él. Entonces, como ven, estos tres puntos del triángulo de exposición, sí, los tres afectan cómo la luz llega al sensor. ¿Qué tan sensible es el sensor a la luz? ¿Qué tanta luz le llega al sensor mediante la velocidad en que el diafragma abre y cierra? ¿Y qué tanta luz le llega al sensor mediante qué tan grande o qué tan pequeño se abre el diafragma? Se puede ver como mucha información, pero véanlo poco a poco, pónganle pausa, hagan sus tests, vuelvan a arrancar el video, pónganle pausa y se van a dar cuenta que ahora ustedes van a decidir, bueno, mira, en esta fotografía yo quiero que mi sujeto que va corriendo no se vea nítido. Yo no quiero que él se vea congelado en el tiempo. Quiero que la foto registre esa velocidad. Ahora ustedes van a tener el control de qué va a pasar con la fotografía. Ahora ustedes van a hacer las fotos. Que es un concepto bien interesante, porque ahora ustedes van a dejar de tomar fotos y van a comenzar a hacer fotos. Y es un cambio en el verbo bien importante. Ahora yo voy a decidir qué pasa con el sujeto en la foto, qué pasa con la luz en mi fotografía. Si yo decido que esa fotografía sea completamente iluminada, que esté subexpuesta, es decir, que le falte luz, que esté muy oscura o que esté perfectamente equilibrada. ¿Por qué? Porque es el efecto que yo le quiero dar a esa fotografía. Y es lo importante de pasar al modo manual en nuestras cámaras. Como siempre, esta es mi opinión. Es la opinión que yo me he formado a través de lo que yo he estudiado, de lo que yo he leído, de lo que yo he practicado y lo que me ha pasado a mí en la vida real trabajando con la fotografía. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Sé que es bastante información,
Pero bueno, siempre pueden darle pausa al video, practicar, seguir viéndolo, practicar, seguir viéndolo. Y como siempre, si tienen dudas, comentarios allá abajo en el video, manito arriba si les gustó, y compartan el video con alguien que ustedes creen que les puede ser útil. Nos despedimos por los momentos.